Mercado Abierto en Capital Radio. Arrancamos nuestro consultorio y este martes nos acompaña, como siempre, Manuel Pinto, responsable de análisis de XTB en España. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Parece que tenemos algún problemilla, Manuel. Hola, ¿qué tal, Lucía? Muy Ahora buenas sí, tardes. Hola a todos y muchas. ahora sí, ahora sí. Bueno, Manuel, pues ¿Ahora? ahora te Vale. oímos, ahora te oímos. Bueno, Manuel, pues te decía, claves que están moviendo hoy al mercado, nuevo susto de la tecnología, el IBEX 35, pues más inmune, lógicamente, pues porque tiene menos exposición al sector tecnológico. En Europa, pues la jornada también se ha salvado, hemos conseguido salvar los muebles y también estamos viendo tono positivo ahora mismo en Wall Street. ¿Qué sería para ti lo más destacado a tener hoy en cuenta? Bueno, Lucía, pues realmente lo que estamos viendo, sobre todo mucha volatilidad, sobre todo en las compañías tecnológicas. Hemos visto cómo el Nasdaq prácticamente baja un 10% desde sus máximos alcanzados el pasado 2 de junio y sobre todo yo creo que está influyendo pues tres factores, ¿no? En primer lugar, todos los avances relacionados a China. Veníamos avisando en las últimas semanas de ese cambio de relato, de algunas pistas que empezábamos a ver de cómo el dinero empezaba a fluir hacia las compañías chinas, desde las compañías de Corea del Sur, que estamos viendo hoy, por ejemplo, el Kospi con una caída del 11%, y otra vez han activado, ¿no?, este pulsador que mantiene por momentos el índice paralizado sin movimiento, ¿no? Creo que han sido como unas 14 veces a lo largo de toda su historia y 9 de ellas son en este 2026, en los últimos meses. Bueno, pues caídas fundamentales, en este caso también derivados de avances en empresas tecnológicas chinas en cuanto al campo de la litografía, ¿no? Pues hemos visto desde hace un par de semanas Moonshot en el campo de inteligencia artificial y modelos tan productivos como los de ChatGPT y Claude. Hemos visto avances también en las últimas semanas en campos de memoria, como ha sido el debut de CXMT el pasado lunes, y hoy lo hemos visto con empresas también ligadas a este campo de la litografía. Es decir, que toda la cadena al final de la inteligencia artificial, poco a poco vamos viendo que no es solo algo de Silicon Valley, sino que también en China está habiendo muchos avances. Lo que decíamos un poco, ¿no?, en las semanas anteriores, mucha inversión por parte del gobierno, 296 millones de dólares que se habían comprometido a invertir, estímulos, empresas tecnológicas cada vez más relevancia. Bueno, pues en general no es que la inteligencia artificial esté bajando en sí, no es que sea una burbuja lo que es la herramienta o lo que es la tecnología, sino que se está dividiendo entre más empresas, y al dividirse entre más empresas, todas estas valoraciones tan altas que habíamos visto de estas compañías tecnológicas, sobre todo en el campo de semiconductores y memoria, pues están viniendo ligeramente abajo, ¿no? Eso, pues sumado a todo lo que es la economía circular relacionada con Nvidia, todos los contratos que hay de por medio durante los próximos años que están haciendo que los CDS, los Credit Default Swap, incluso de los grandes hiperescaladores, estén subiendo y que están derivando en dudas, ¿no? Sobre todo, pues las emisiones de deuda cada vez tienen una rentabilidad superior, los inversores demandan cada vez más rentabilidad por invertir en tipos de deuda de estas compañías ante el temor de lo que puede ocurrir en el futuro. Luego, pues evidentemente, la inflación, los precios del petróleo al alza, pero no solo hablamos del petróleo, Lucía, es que el gas natural en Europa ha subido un 100% desde el inicio del conflicto, el sulfuro un 150%, el trigo más de un 25%, el arroz un 35%, el aceite de palma un 20%, la gasolina. Al final, los productos derivados del petróleo, del combustible que decíamos en semanas anteriores, esa capacidad de refinamiento en crisis ante los ataques de drones de Ucrania sobre Rusia, también los ataques en Oriente Medio, el propio China también con una capacidad de refinamiento inferior a las sus medias, el abastecimiento de los países europeos en mínimos desde el 2021 de gas natural, pues una serie de acontecimientos pues, estamos viendo que nos hacen dudar, ¿no? Por un lado, esos avances de China, por otro lado, pues todo lo relacionado a la inteligencia artificial, a la inflación, petróleo y también geopolítica, y luego los resultados que están siendo, Lucía, formidables en términos generales. De hecho, hasta el viernes los beneficios estaban creciendo al 37,9% anual, que es una barbaridad, es el mayor ritmo desde el último trimestre de 2021, con el 80% dando sorpresas positivas, pero sobre todo cierta trampa por los resultados de Alphabet en el Other Income, que son los resultados de ingresos en Anthropic o en SpaceX y demás, que habían supuesto un salto muy importante. Sin Alphabet todavía sigue siendo muy importante, 25,9, pero el mercado, como ya habréis dicho y hemos hablado muchas veces, pues empieza a
quiere saber los resultados, quiere saber los rendimientos, no tanto el gasto, no se está premiando el gasto, todo lo contrario, ¿no? Así que, por tanto, pues estos son los principales focos de atención en una semana clave en la que tenemos tensión geopolítica, en la que tenemos datos macroeconómicos importantísimos, resultados empresariales enormes y también decisiones de política monetaria. Nosotros pensamos que la FED no va a subir tipos, pero ya había casas de análisis como Citadel que decían hoy que va a subir tipos mañana, ¿no? Lo cual yo creo que sería ese momento para reevaluar carteras. Nosotros seguimos pensando en términos generales en el largo plazo en positivo, seguimos viendo pues la diversificación clave, seguimos teniendo pues un S&P 500 equal weight, incluso un S&P 500, Latinoamérica, China también, por ejemplo, activos alternativos como oro, como Bitcoin y plata que no están funcionando igual de bien, pero en el que creemos que la Fed no va a subir tipos mañana, va a ser una desilusión un poco. El mercado quiere hechos de Kevin Warsh después de tanta palabrería y nosotros creemos que no va a subir tipos. Si no va a subir tipos, creemos ni ahora ni tampoco en septiembre o octubre porque se consideraría una medida muy política, ¿no? Y teniendo las elecciones a medio término tan cerca, después creemos que ya se esperaría a diciembre. Y eso para nosotros sería pues un poco la misma página del año pasado, de esa falta de independencia, de esa falta de lucha contra la inflación, algo que venía, en cualquier caso, pues describiendo Kevin Warsh en las últimas semanas. Perfecto, pues eso en cuanto al contexto que nos encontramos ahora mismo de mercado. Les voy a recordar a nuestros oyentes las formas de contacto. Nos pueden escribir un correo a oyentes@capitalradio.es. También nos pueden llamar al 91 283 33 33. Nota de voz a través de WhatsApp al 687 050600 y estamos en directo en nuestro canal de YouTube. Además de seguir ahí los gráficos junto con las explicaciones de Manuel Pinto, también en el chat nos pueden plantear esas dudas de bolsa de inversión y se pueden hacer miembros de nuestro canal por solo 99 céntimos para seguir ayudándonos con su apoyo a crear este contenido interesante para ustedes como son estos consultorios de bolsa. Vamos, Manuel, a echar un vistazo a Grifols. La compañía ha presentado cuentas, ha ganado 227 millones hasta junio, es casi un 29% más, mantiene su deuda en 4,2 veces. ¿Cómo ves ahora mismo el comportamiento de Grifols? Bueno, pues Lucía, la verdad es que en este sentido lo que podemos identificar en el gráfico de Grifols es que después de todos los problemas relacionados al informe de Gotham, de todas las dudas operativas, de todas las dudas de gestión corporativa también, del manejo de la propia compañía, de la deuda, ¿no? De la escasez del flujo de caja, lo cual hemos criticado en anteriores ocasiones, empezamos a ver, sin embargo, que la compañía empieza ya a respirar, ¿no? Aquí podemos identificar pues, una directriz bajista importante y que fíjate lo que está haciendo en los últimos días porque está siendo muy importante. Esa directriz bajista desde verano del 2025, desde que estábamos en torno a los 13,22 euros por acción hasta los 10 actuales, la acabamos de romper en los últimos días. Estamos en gráfico diario, acabamos de romper al alza esta directriz bajista y después de un periodo de consolidación, que muchas veces decimos, cuanto más dure este tipo de periodos, más fuerte va a ser el movimiento que puede ser, en este caso, al alza o a la baja, que estamos viendo que es al alza de momento, ¿no? Bueno, pues de momento podríamos decir que ha durado 3 meses, 4 meses, lo cual es un periodo significativo y que ha roto, como podéis ver, al alza. Y esto puede generar, en primer lugar, proyecciones alcistas que todavía no hemos alcanzado, que estamos hablando en torno a los 11 euros por acción, lo cual nos da un potencial de revalorización superior al 10% y que además todavía no alcanzaríamos los máximos decrecientes anteriores, que sería, yo creo, el primer nivel objetivo en el corto plazo. Estamos hablando de los 11,5, 11,4 euros por acción. Así que realmente sólido la compañía ahora mismo. A nivel técnico está marcando un precio muy importante de compra. Estamos viendo que incluso estamos por encima de la media móvil de medio plazo. Esto podría hacer poco a poco, si la evolución sigue siendo positiva, que la de medio plazo rompa al alza la de largo plazo. Es conocido como la Golden Cross, ¿no? La línea dorada. Estamos viendo también por encima de la banda de Bollinger por el margen superior, lo cual suele ser un indicador muy positivo de la fuerza relativa actual. También incluso estamos empezando a ver un repunte importante del direccional positivo y en general, Lucía, diría que Grifols ahora mismo es a nivel técnico una oportunidad de compra clara o medianamente
favorable. Perfecto, pues eso para Grifols tras sus cuentas, y también después de sus cuentas nos preguntan por PayPal qué aspecto tiene ahora mismo la compañía tras presentar esos resultados. Recordamos que también ha habido una oferta de compra posible OPA sobre PayPal, lo cual pues ha llevado a la compañía a ser protagonista en las últimas semanas. ¿Cómo está desde el punto de vista técnico? ¿Cómo ves ahora mismo a la compañía de pagos, Manuel? Bueno, pues una gráfica en cierta manera, Lucía, que nos va a sonar, porque acabamos de ver parecida hace unos minutos. En el anterior caso, pues todavía respetaba mucho más todo lo que era la directriz bajista que estábamos viendo, pero fijaros, directriz bajista también, máximos y mínimos decrecientes, un periodo en cierta manera de consolidación, estabilización, aunque en este sentido pues el rango pues es más amplio y hablamos de niveles, sobre todo que podemos aquí identificar en torno a bueno, pues 12 euros por acción, aproximadamente 12 dólares, perdón, por acción aproximadamente, un poquito más, y ahora mismo pues estamos viendo rebotar al alza, ¿no? Este gap alcista pues posiblemente sea también de esos rumores que hemos visto los últimos días, y las cuentas que han sido antes de mercado, ¿no? De la apertura, pues desde luego que están reflejando una revalorización importante dentro del valor, y que ahora mismo, pues después de haber roto estos niveles, pues también, igual que hablábamos antes en Grifols, podríamos hacer un pequeño pullback, porque igual que estamos viendo esa ruptura en anteriores ocasiones, fijaros que aquí cuando veíamos esta vela podríamos pensar que podríamos romper al alza. Intentamos ver algún periodo de consolidación, alguna figura que nos permita confirmar esta ruptura, pero bueno, sí que es verdad que en este caso también estamos por encima de ambas medias móviles, también en cierta manera hemos llegado a rebasar la parte superior de Bollinger, una gráfica muy similar, y por tanto, igual que hablábamos antes con Grifols, pues en este caso con PayPal también vemos muy positivo el valor ahora mismo a nivel técnico, y el siguiente nivel que creemos que puede alcanzar son en torno a los 67 dólares, o sea que todavía, cuidado, que nos queda una revalorización potencial muy positiva. Perfecto, pues eso para PayPal. Vamos ahora a escuchar un audio de WhatsApp que hemos recibido en el 687050600. Siguiente consulta. Buenas tardes, Lucía, desde la playa. A ver qué hoy piensa el analista de la caída hoy de Sabadell. ¿Simple recogida de beneficios o algo más? Gracias. Bueno, pues saludos desde el estudio central de Capital Radio en Madrid hacia la playa, con mi Nvidia incorporada. Sabadell, Manuel, como vemos ahora mismo el valor. Sí, bueno, envidia de mía también. Ojalá estemos Nvidia y no todos la de semiconductores, Nvidia cochino. No la de semiconductores, y bueno, pues esperemos que sea pronto y que Trump nos deje un periodo tranquilo, aunque sea alguna semana dentro de agosto, ¿no? A ver, en Sabadell, que aquí sí podemos hablar más de los números que hemos ido viendo en los últimos días. Es verdad que el pasado viernes, que fueron los resultados, subió en bolsa. A nosotros nos parecieron unos resultados flojos, porque comparado a Bankinter o al Banco Santander, que sí que vimos una mayor diversificación, en el caso de Santander también geográfica, pero sobre todo sectorial o de negocio, en el sentido de que banca de inversión, trading, hipotecas, empezaron a aflorar incluso en tema de hipotecas de la guerra hipotecaria, márgenes más altos, una mayor actividad, pero sobre todo comisiones, activos fuera de balance, que también crecieron. Y en el caso de Sabadell, que es más ligado al aspecto comercial, pues echamos en falta en cierta manera que hubiese un crecimiento en estas áreas, ¿no? Y eso para nosotros pues fue clave para dar una opinión ligeramente negativa sobre el valor, además que creemos que el rechazo de la OPA de BBVA todavía va a tener un efecto indirecto en la cotización, porque el mercado exige, los inversores exigen las palabras de compromiso de la dirección de que iban a ir solos con un mejor comportamiento que el propio BBVA, y por tanto quieren hechos, quieren realidades, y de momento no las estamos viendo. Para nosotros los resultados de Sabadell del primer trimestre ya fueron los peores del sector bancario, y ahora mismo para nosotros también han sido los peores del sector bancario ahora. Ya sabéis que nosotros no tenemos en general una visión muy positiva de los bancos de cara a lo que queda de año. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que ha subido tipos de interés el BCE, y a pesar de que en 2022, que fue el último ciclo de subidas de tipos en los que los bancos tuvieron una revalorización media en España de un 80%, creemos que es una situación diferente, porque en su momento subieron tipos por lo que hay que hacerlo, por la demanda, por el crecimiento económico, por el consumo, y para frenar ese consumo y ese crecimiento económico subes tipos de interés y por tanto drenas la economía. Ahora mismo se han subido tipos no por ese mismo motivo, sino por un shock de oferta, una limitación debido a una escasez de combustible y de gasolina,
que ha derivado en un crecimiento fuerte de los precios. De hecho, en el último mes que vimos que el petróleo se había estabilizado, el crecimiento de la inflación fue mucho más bajo, que fue al 2,8 en vez del 3 o al 3,2% esperado, ¿no? Y para nosotros es un error. Y si los vuelve a subir, será otro error. Es nuestra opinión, ¿no? Y eso es un poco lo que creemos que puede ocurrir, que esa desaceleración económica, que España es verdad que va mucho mejor que los países de la Unión Europea, inmigración, ayudas de Next Generation, turismo, servicios, le aportan pues parte de ese crecimiento, pero es verdad que también pues esas subidas de tipos no pueden ser positivas en el caso de la actividad económica a nivel general, ¿no? Dicho esto, por tanto, pues tenemos una visión heterogénea en el IBEX 35, en la que vemos algunos sectores mejores que los bancos, utilities, turismo, por ejemplo, con mejor perspectivas. No es que seamos negativos en el IBEX, pero claro, al final un sector que pesa un 33%, pues nos hace ser ligeramente pesimistas, pero en cualquier caso, pues evidentemente los bancos están de momento teniendo una revalorización extraordinaria. Dicho esto, estamos viendo a Sabadell subir, una figura técnica que no es tampoco nada negativa, porque seguimos viendo, eso sí, un periodo de estabilización desde el pasado mes de agosto del año pasado, 12 meses en los que no consigue ni rebasar los 2,9 euros a la baja de manera consistente, ni por el alza los 3,4, nos hemos quedado aquí, mientras que otros bancos sí que han ido subiendo más, pero sí que veíamos en las últimas semanas cómo empezaba ese periodo de consolidación a tocar la parte alta, ¿no? Ese rango lateral, la parte alta. Desde aquí, pues podríamos ver niveles de soporte en torno a los 3,13, que sería, como veis aquí en pantalla, estas medias móviles de medio y largo plazo, que significaría un nivel clave de soporte. Todo lo que sea esta pérdida nos podría llevar a niveles inferiores, que serían ya los siguientes soportes en torno a los 2,9, que sería pegaditos y tal, pero luego ya nos iríamos algo más abajo en torno a los 2,6, ¿no? Quiero decir, el que tenga Sabadell, como nos preguntaba el oyente, podríamos mantenerla. Me quedaría a la espera de que no rompa la baja este rango en torno a los 2,9 euros. Si lo rompe a la baja, yo quitaría esas acciones de Sabadell, y como me puedo equivocar evidentemente, pues mantenemos y vemos si consigue superar al alza. Pero sobre todo diversificación, que no tengamos solo Sabadell, que no tengamos incluso dentro del sector bancario únicamente un banco, podemos tener dos y poder jugar con esas comisiones que han ido cobrando otras entidades, y diversificación geográfica también a través de Santander, con Brasil, con Estados Unidos, ¿no? Que también ha ido invirtiendo cada vez más, que yo creo que sería un movimiento acertado. Uh-huh. Perfecto, pues eso para el Sabadell. Vamos a mirar ahora a uno de los protagonistas indiscutibles de las últimas semanas, como es SK Hynix. Nos dice un oyente que las tiene en cartera y va perdiendo un 15%. No sabe qué hacer, si aguantar o si salir ahora y esperar para volver a entrar más adelante. SK Hynix ha perdido más de 570.000 millones de valor en bolsa en las últimas horas. Se agrava así esta temida burbuja, de los temores de la burbuja en los chips de memoria. Bueno, pues SK Hynix, con esa consulta que nos planteaba el oyente, la tiene en pérdidas del 15%. ¿Qué hacer ahora mismo, Manuel? ¿Cómo la ves tú? ¿Qué nos dice el gráfico de SK Hynix? El gráfico, desde luego, Lucía, no nos dice nada bueno. Aquí vamos a valorar SK Hynix en Alemania, ¿vale? Ya que cotizó hace recientemente el ADR en Estados Unidos, como vais a poder ver en pantalla. Aquí en XTB pues la tenemos disponible desde el primer día, pero no podemos hacer mucho análisis técnico debido a que apenas lleva unos días, ¿vale? Pero que sí que teníamos esa posibilidad de verla en Alemania, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que ha ocurrido pues es ese cuello de botella que se ha hablado muchas veces, ¿no? En el mercado de los chips, sobre todo de alto ancho de banda, entre los que entre SK Hynix, Samsung y Micron tenían un 92% de cuota de mercado, ¿no? Ese oligopolio entre estas compañías que ha generado importantísimos beneficios para estas. Para el KOSPI, entre Samsung y Hynix se han convertido ya en más del 50% del índice, y por eso tiene tanta volatilidad, ¿no? Y en SK Hynix, como decíamos, pues estos racks de última generación de Nvidia, los denominados Vera, que se calcula que han multiplicado por 4 la necesidad de los chips de memoria, pues han provocado todas estas fuertes subidas. Para que no provocasen ese cuello de botella, pues estas empresas, incluso subiendo precios, han tenido unos márgenes de cerca del 80-85%, algo impresionante, con una demanda explosiva. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Pues
como han salido nuevos jugadores en el mercado, en este caso en China, ¿no? Con la compañía que decíamos antes que salió a cotizar a bolsa ayer, de CXMT, pues hay una tarta que sigue siendo la misma, pero que se reparte entre más jugadores y, por tanto, son menos beneficios e ingresos ante una perspectiva de crecimiento que había de X, ahora ya es X menos algo, ¿no? Y esto está propiciando pues alta volatilidad y también descensos importantes. Dicho esto, a nivel técnico, pues fijaros la figura que se está viendo reflejada en el gráfico. Es un hombro cabeza a hombro que en este tipo de circunstancias, cuando hay una tendencia alcista tan amplia, nos muestra un cambio de tendencia y un cambio de tendencia en el que tenemos que dibujar toda la proyección de lo que mide la cabeza y esa proyección a la baja. Fijaros hasta dónde llega la cabeza, esa proyección bajista. Estamos hablando de una corrección incluso del 50% si se cumpliese esta figura. Algo que podríamos decir, esto no se va a cumplir porque es muy alto, ¿no? Pero fijaros lo que llevamos ya. Ya llevamos prácticamente un 50% de caída desde los máximos alcanzados a principios de julio. Bueno, yo no sé si llegará a esto. Lo que sí quiero decir es que atentos a la volatilidad. Es verdad que muchas veces encontramos este tipo de oportunidades como un momento de compra muy importante porque realmente siguen teniendo una cuota de mercado muy amplia entre estas empresas, sigue habiendo esa necesidad y los precios son mucho más baratos y además las valoraciones no son tan altas, los ratios a los que cotizan. Pero bueno, pues me marcaría con cuidado, ¿no? Ahora mismo a nivel técnico, pues no es un momento para poder entrar, estamos por debajo de la media móvil, estamos por debajo de niveles de soporte, estamos proyectando este hombro cabeza a hombro porque ya llevamos más de 3 velas además que nos darían en cierto sentido esa confirmación de que la tendencia está siendo fuerte, de hecho el direccional ya nos muestra eso, empezamos a ver también el RSI a la baja con ciertas divergencias que podemos identificar a largo plazo y bueno, pues en este sentido, como digo, mucho cuidado. ¿Es para venderla a día de hoy ya de manera inmediata? Pues bueno, no la vendería tan inmediata, me esperaría quizás a ver una parte de la cotización, cómo se desenvuelve hasta los 850 dólares, que todavía queda por cotizar, sobre todo que nos marcaría incluso los 770, ¿no? Pero que todavía queda, pues sería una caída de un 15% y viendo la velocidad, pues no sería tan extraño que pueda hacerlo en el medio plazo. Si me preguntasen para entrar, pues la verdad, Lucía, que con toda la volatilidad que estamos viendo y estas noticias de estos nuevos jugadores que van entrando y demás, tendría poco. Y lo tendría además a través de ETFs, como hemos dicho muchas veces, porque no sabemos quién va a ser el ganador final de toda esta evolución, sino que queremos diversificar los riesgos, igual que nos ha podido ir muy bien, ahora nos está pudiendo ir muy mal. Pero bueno, diversificaría a nuestro usuario, intentaría diversificar, pero ya que la tiene en cartera, marcaría niveles de stop 770, ¿vale? Y intentaría aprovechar pues otras tendencias, esa rotación, otros sectores, un SP500 equal weight, ese beneficio indirecto que estamos viendo de la IA en muchos otros sectores de la economía y no solo en las empresas tecnológicas, por ejemplo con China. Nosotros tenemos diversos ETFs que nos permiten replicar el sector tecnológico en el país asiático, etcétera. Y Manuel, para terminar, ¿algún valor o sector en el que os estéis fijando ahora mismo desde XTB que te convenza o que creas que hay que poner ahora mismo bajo el foco, aunque sea bajo vigilancia? Me van a tirar piedras, Lucía, pero yo diría el oro. Lo he dicho cuando estaban 3.000, lo he dicho cuando estaban 5.000, lo reconozco, no tengo problema, pero yo creo que si nuestra visión se cumple, que es precisamente que la Fed no suba tipos de interés ahora, cuando realmente sí que lo debería de hacer, porque a diferencia de Europa, Estados Unidos crece y crece ampliamente. Sí que lo debería hacer, pero encuentra otros problemas que son más políticos, que es una refinanciación de 8 billones de dólares, que es una situación política en la que vemos además las presiones del propio presidente, aunque se diga lo contrario, en la que además subes tipos y en un momento en el que las empresas necesitan emitir cada vez más deuda porque se están quedando sin flujo de caja para poder invertir en el desarrollo de la IA, necesita que sea cuanto más barato mejor para que les sea rentable y necesitan, por tanto, que los tipos estén más bajos. La economía real, los ciudadanos, las empresas, el gobierno necesitan tipos más bajos para que siga la rueda de lo que hemos visto en los últimos años. Y eso se necesita si la Fed no sube los tipos de interés. Y si no sube los tipos de interés, yo creo que va a ser un mensaje de falta de credibilidad, de falta de independencia, de presiones, debilidad del dólar y ahí tipos, es verdad que podemos ver en los tramos más largos de la curva ante esa debilidad más altos, pero yo creo que puede ser muy positivo para el oro. Yo creo que esta semana puede ser la del oro o al revés,
Si suben tipos, nos equivocamos en nuestro escenario base, pues ahí habría un reajuste importante en las carteras de inversión. Perfecto, pues fijándose ahora mismo en el oro, y con esto terminamos. Manuel Pinto, responsable de análisis de XTB España, gracias como siempre por haber estado en Mercado Abierto. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo muy grande y gracias.